Actualmente tenemos un grupo abierto para aprender todo sobre la historia de Brasil en la Segunda Guerra Mundial. Y en la última clase que di para este grupo discutimos sobre la guerra en el norte de África. Todo lo que pasó en el Mediterráneo antes de que la FEB entrara en la campaña estuvo muy bueno, a la gente le gustó mucho. Entonces voy a compartir con ustedes aquí un fragmento de esa clase para que estén al tanto de lo que pasó. Muy bien, entonces, como les dije, empezamos el 8 de noviembre de 1942. De hecho, es un evento del que ya hablamos, ¿verdad? En la clase número 2 ya discutimos este evento aquí, la Operación Antorcha, ¿verdad? Que cambió muchas cosas para Brasil, la relación Brasil-Estados Unidos. Y es la Operación Antorcha la que realmente va a iniciar la secuencia de eventos que llevará a la creación de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, ¿verdad? Entonces, el 8 de noviembre de 1942, en la clase 2, ahí hay un mapa. Incluso si quieres ver el mapa, ¿dónde desembarcaron las tres fuerzas de tarea? ¿Verdad? Desembarcaron en Marruecos y en Argelia. El norte de África, como estamos diciendo, se va a extender desde Marruecos en su costa oeste hasta Egipto en su costa este, ¿verdad? Toda la extensión del norte de África va a estar compuesta de oeste a este por Marruecos, Argelia y Túnez, tres colonias francesas. Después tienes Libia, que era una colonia italiana, y por último Egipto, que era una colonia británica. Entonces, mientras la mayor parte de la guerra estaba ocurriendo desde junio de 1940, allá en la parte oriental, ¿verdad? En el llamado desierto oriental entre los italianos y los ingleses en Egipto. La guerra va a tomar en su última fase en el norte de África un rumbo más occidental, o sea, va a pasar a los dominios de las colonias francesas del norte de África. Entonces, la Operación Antorcha va a durar pocos días, unos 4 días, ¿verdad? 3 o 4 días después de la derrota del Afrika Korps allá en la batalla de El Alamein en Egipto, que es el avance máximo de Rommel hacia el interior de Egipto, ¿verdad? De esa manera, entonces, los ejércitos ítalo-germánicos son jalados, son empujados hacia el occidente, pues, ¿verdad? Son empujados hacia el oeste de manera que pierden no solo la Cirenaica, sino también la Tripolitania y van, en fin, sí. Sí. A acuartelarse ahí, ¿verdad? Crear una fortaleza en Túnez. Pero bueno, esa es la Operación Antorcha. Va a ser una gran asociación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Estados Unidos, aunque básicamente habían entrado en la guerra hacía menos de 11 meses, ¿verdad? Pero cerca de 11 meses antes, porque entró el 7 de diciembre de 1941, tomó todo ese tiempo, Fernando, ¿verdad? 11 meses para poder organizarse. Tenemos que imaginar que todo el proceso de movilización nacional ocurrió en esos 11 meses. Y también toda esa fase de organización de los convoyes en el Atlántico, ¿verdad? La escolta de los convoys, que es extremadamente necesaria, es fundamental para una operación transatlántica como esta que estamos viendo aquí. Entonces, ese es el objetivo de la Secretaría de Guerra, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, de la jefatura del Estado Mayor del Ejército, del general Marshall, era llevar de frente, pero de verdad, el combate contra los alemanes. Y así como la Fuerza Expedicionaria Estadounidense combatió en la Primera Guerra Mundial, Marshall sabía que la derrota de los alemanes, eso solo va a suceder con una invasión a través del Canal de la Mancha, ¿verdad? Una invasión a través de la parte más estrecha de conexión entre Inglaterra y Francia, ¿verdad? Invadiendo Francia. Liberas París, liberas Francia y vas directo hacia Alemania. Es el camino más corto hacia la derrota alemana. Solo que cuando Marshall y su delegado, en esa época ya su protegido favorito, el general Dwight Eisenhower, ¿verdad? Llegan a Londres y van a conferenciar con los altos comandantes británicos, ¿verdad? Van a ser así duramente desaconsejados de perseguir esa estrategia en 1942. ¿Por qué eso? Porque vamos a recordar que los ingleses, recuerdan nuestra primera clase, los ingleses todavía estaban en shock después, 2 años después, pero todavía estaban en shock por la derrota sufrida en Dunkerque. O sea, la cantidad de tropas británicas, la industria bélica británica estaba tratando de recuperarse.
todavía para cubrir el desastre que fue Dunkerque. Entonces, todo el ejército británico ahora está apoyando operaciones en el desierto oriental, ¿verdad? Allá en Egipto contra Rommel, incluso recibiendo mucho material estadounidense para poder cubrir sus propias fallas, ¿verdad? De su propia industria. Nunca vamos a olvidar que el principal beneficiario del Lend-Lease fue el Reino Unido, ¿de acuerdo? Con cerca del doble de la cantidad de material recibido por la propia Unión Soviética. Entonces, ustedes ven que Dunkerque realmente fue un golpe en la nuca del que nunca se recuperaron. Sí. ¿Qué va a pasar entonces? Los generales británicos van a aconsejar a los estadounidenses que primero realicen una ofensiva en un lugar menos protegido, menos resguardado que el Canal de la Mancha, ¿verdad? Vamos a recordar también que aquí, mira, cerca de 3 meses antes de esto, en agosto de 1942, había ocurrido el desastre, ¿verdad? Del desembarco británico en Dieppe incluso, ¿verdad? Con apoyo de tanques y todo eso, y fue un gran desastre, siendo que este pues el segundo desastre de 1942 con operaciones anfibias británicas, porque el primero fue San Nacer, ¿verdad? En el puerto de San Nacer, que también fue un gran desastre. Entonces, los británicos están súper escarmentados con la defensa costera alemana. Y ellos ni siquiera quieren pensar en hacer un tercer intento por el canal en ese año de 1942. Eso hace que los estadounidenses, Eisenhower, escuchen a los británicos y digan, tienen razón, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos prisa por terminar con esto, pero no tenemos ninguna experiencia para lograrlo. Así que vamos a intentar hacer una operación de ensayo, ¿no? Vamos a hacer una operación en una región menos obvia. Entonces, esa operación tiene lugar en el norte de África. ¿Por qué? Porque incluso con la victoria en el Alamein, sabemos que cuando esta operación fue decidida aquí, ni siquiera había ocurrido todavía la batalla de El Alamein. Entonces, y es curioso que esta operación fue decidida en el mes de julio de 1942 para que se den una idea de cómo las cosas se fueron prolongando, ¿no? Las negociaciones para llegar a esto aquí, entonces, la Operación Antorcha fue organizada, hermano, en cosa de 90 días fue organizada y eso es rápido. Así queda muy claro. Queda evidente cómo la prisa en la planificación impactó en la ejecución bastante fallida de la Operación Antorcha. Sí, pero mientras se estaba planeando, ni siquiera existía la batalla de El Alamein. Rommel estaba en plena ofensiva hacia el interior de Egipto, entonces esta operación aquí fue planeada como un alivio contra los ejércitos, un alivio antieje en el norte de África. Así, un alivio a favor de Montgomery en Egipto, pero en los últimos días antes, ¿verdad? Que de este desenlace aquí, los ingleses lograron revertir la situación allá en Egipto y ahora estaban expulsando a los alemanes de Cirenaica, ¿verdad? Bien, muy bien. Hablando gubernamentalmente, ¿no? El secretario de guerra, Henry Stinson, le gustó eso, ¿verdad? Porque era una especie de apuesta segura. Era una apuesta segura para la plataforma de gobierno de Roosevelt, porque así realmente no se esperaba que pudiera salir un desastre. ¿Por qué? Porque la costa norteafricana de esas colonias francesas estaba defendida solo por tropas francesas, ¿verdad? Tropas de Vichy, ¿verdad? Que eran así una especie de aliados de los alemanes ahí, pero que no tenían un poder combativo muy apreciable, ¿verdad? Muy fuerte, no. Y era una especie de prueba de madurez también para el propio ejército estadounidense. ¿Por qué? Porque desde la Primera Guerra Mundial, eso más de 20 años antes, no estaban combatiendo, ¿verdad? Una experiencia muy corta allá en el Pacífico, que 3 meses antes de eso, allá en Guadalcanal, era muy limitada, entonces realmente no se sabía lo que iba a pasar. Una vez que esa cantidad tan grande de tropas fuera desembarcada en un teatro de operaciones transcontinental, de esa forma, entonces, el 8 de noviembre, con algunas operaciones de inteligencia, incluso ocurriendo en los días anteriores, ¿verdad? Con Mark Clark, incluso infiltrado en submarino en la costa norteafricana, para conversar con delegados franceses y negociar una especie de alto al fuego antes incluso de que la operación comenzara. Patton cuenta en sus memorias que el mar estaba así.
Extrañamente calmado ese día, ¿no? Que encontraron una calma muy grande antes del desembarco, que eso fue tomado como un presagio de algo positivo. Y por más que nosotros, ¿no? Cuando vamos a leer las memorias de Patton, él solo cuenta realmente aquello que es su punto de vista, ¿no? O sea, es un tipo muy agresivo, es un tipo que quiere ver el combate avanzando. Cuando vas a hacer una lectura, una estructura más de posguerra, de fuentes de posguerra, y principalmente del aspecto logístico, del soporte de eso. Aquí vas a ver que fue un así, un atolladero, ¿no? Porque esos soldados llegaron a tierra, pero no lograron desplazarse muy lejos, incluso con la resistencia reducida de los franceses en las playas. Entonces, esa gente tuvo grandes problemas con la organización, el desembarco y los suministros. Es un gran desorden, tanto que realmente no lograron acercarse, avanzar, abrir las vías de salida de la zona de desembarco y, por lo tanto, perdieron la carrera hacia Túnez. Este episodio, llamado La carrera hacia Túnez, es cuando tras la derrota en el Alamein, mientras la Operación Antorcha estaba ocurriendo allá en Marruecos y Argelia, Hitler también ordenó reforzar el norte de África. Él envió varios refuerzos italianos y alemanes al norte de África, incluso la primera y única compañía de tanques Tigre que fue enviada al norte de África, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿quién ganó la carrera por Túnez, por la capital de Túnez, verdad? Que era así, un punto muy cercano a la puntita de Sicilia y que permitía un tránsito de suministros mucho más corto y por lo tanto mucho más seguro para los soldados del eje, ¿verdad? Fueron los alemanes. Los alemanes tomaron esa iniciativa ahí. Rommel se atrincheró. La línea Maret, que está allá en el sureste de Túnez, logró detener a Montgomery ahí y también detuvo a los estadounidenses en el oeste de Túnez. Entonces, el frente de batalla quedó paralizado en diciembre de 1942. 42. El resultado de eso fue realmente pues bastante decepcionante, ¿no? De modo que en la conferencia de Casablanca que reunió a Roosevelt, Churchill y de Gaulle en enero de 1943, los tres grandes ahí, con el delegado de Stalin, ¿verdad? Stalin, por supuesto, no iba a volar desde la Unión Soviética hasta Marruecos para poder encontrarse con los aliados. En medio de la operación de Stalingrado, Stalingrado todavía estaba ocurriendo cuando fue la conferencia de Casablanca. En ella se decide continuar la acción en el Mediterráneo. Pongan atención al objetivo inicial de Marshall, que era inesperadamente invadir el Canal de la Mancha. Todavía en 1942, él es convencido de hacer un desembarco de prueba en una zona secundaria, y el resultado es tan pobre, es tan desalentador que ellos dicen lo siguiente: vamos a seguir aquí en la zona secundaria para ver si conseguimos un poco más de experiencia, para ver si mejoramos, para poder después de eso ir al Canal de la Mancha. Entonces, en la conferencia de Casablanca, deciden continuar la guerra en el Mediterráneo. ¿Qué significa eso? Significa Italia, ¿verdad? Solo puede significar Italia, porque no hay manera de que tengas el control del norte de África y quieras invadir directamente el sur de Francia sin pasar por Italia. Entonces, con eso deciden noquear a Italia de la guerra y aislar a Alemania, ¿ok? Sí. Con eso también se esperaba conseguir las bases para que los bombarderos norteamericanos pudieran alcanzar con más facilidad los objetivos en el sur de Alemania, ¿verdad? Que estaban teniendo un problema muy grande en esa época, porque no había escolta de cazas que pudiera acompañar a esos bombarderos que estaban basados en Inglaterra hasta los objetivos en el sureste de Alemania. Muy bien, entonces sucedió, para que te des una idea, ahí sucedió en febrero del 43, al mes siguiente, la batalla del Paso Caserine, y en la batalla del Paso Caserine, Romeo, que ya estaba sumamente desgastado, ¿verdad?, con muy pocos suministros, logra una victoria bastante vergonzosa sobre los estadounidenses, ¿no? Vergonzosa para los estadounidenses, una victoria sorprendente sobre los estadounidenses, que tenían superioridad de medios, ¿verdad? Tenían muchos más tanques en el terreno. Entonces van a ser derrotados en la batalla del Paso Caserine. Y eso provoca una gran conmoción, ¿verdad? Marshall se enfurece, hace una gran limpieza en el mando de las tropas del segundo cuerpo estadounidense, ¿verdad?, que es la tropa de vanguardia del ejército allá en el norte de África.
Y es en ese episodio que el comandante del segundo cuerpo, el general Lloyd Fredendall, va a ser sustituido por alguien que todos conocen, que es el general George Smith Patton Jr. Entonces George Patton va a asumir el mando del segundo cuerpo de ejército y eso es lo que va a catapultar la carrera de Patton hacia arriba, ¿verdad? Vamos a ver que en ese tiempo en que el frente de batalla está indeciso, está detenido, que así los estadounidenses están sufriendo reveses en tierra. La cuestión del aire es totalmente diferente, amigo. El poder aéreo aliado realmente llega pateando la puerta. Y son muchos grupos de bombardeo, muchos grupos de ataque, muchos grupos de caza que llegan ahí y empiezan a operar. Y esa gente va arrasando. Realmente logran eliminar por completo la presencia de la Luftwaffe y de la red aeronáutica aquí en el norte de África, ¿verdad? Y eso va a respaldar la tesis de Marshall de que realmente tiene que dar énfasis al poder aéreo. Y nosotros de nuevo no podemos olvidar que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no era independiente, era parte del ejército, entonces dependía del propio Marshall, o sea, de un solo general. Él tenía que elegir entre las tropas terrestres y las tropas aéreas, y Marshall fue favoreciendo gradualmente cada vez más a las tropas aéreas, ¿ok? Entonces, es una de las cosas que va a favorecer la creación de la FEB, como ya vimos en la clase antepasada, ¿verdad? En la clase número 2, entonces, Túnez, mantener Túnez para el OKW, para el Oberkommando der Wehrmacht, el alto mando alemán allá en Alemania. Mantener Túnez, el costo logístico de mantener esa tropa combatiendo ahí en Túnez se va a volver insostenible, porque las pérdidas realmente se van acumulando mucho con la llegada de un contingente aéreo norteamericano muy fuerte. Entonces, en el mes de abril, ¿verdad? Ya en marzo, Hitler decide que realmente no se puede mantener eso ahí, que ya es momento de empezar a retroceder, ¿verdad? Ya es momento de empezar a preparar la retirada de las tropas del norte de África. Entonces, la ofensiva final se va a lanzar en abril y mayo de 1943. 43. Patton comienza comandando esta ofensiva, pero va a ser retirado hacia la retaguardia porque Patton va a recibir el mando del ejército, ¿verdad? Entonces, en verdad, él es comandante de cuerpo, va a recibir el mando de un ejército que es el séptimo ejército y quien va a asumir el segundo cuerpo va a ser el general Omar Bradley. Es Bradley quien realmente va a terminar la última ofensiva. La ofensiva final contra el eje, en mayo de 1943, la rendición va a ocurrir el 13 de mayo de 1943, ¿verdad? Con la rendición del mariscal Giovanni Messi. Giovanni Messi era el comandante del primer ejército ítalo-germánico, ¿verdad? Y él se va a rendir al general Bernhard Freyberg del cuerpo neozelandés. Entonces, la guerra en el norte de África va a llegar a su fin el 13 de mayo de 1943 y luego va a ocurrir un episodio, poco después, ahí, ¿verdad? El 11 de junio, que es la toma de la isla de Pantelaria. La isla de Pantelaria está muy cerca de aquí, de la cabeza de puente de Túnez aquí, mira. Entre Túnez y Sicilia, ¿sabes? Es una isla italiana pequeña, pero que tenía una base aérea muy reforzada, por lo tanto, era una especie de fortaleza italiana en medio del Mediterráneo ahí. Y esa isla se rinde únicamente por el uso del poder aéreo estadounidense. Se llama Operación Corkscrew. Reciben tantas bombas que la delegación italiana ahí decide rendirse antes del desembarco anfibio que ya estaba programado para suceder. Entonces, ¿qué hizo eso con la creencia de Marshall? La reforzó aún más. O sea que el poder aéreo es realmente lo que necesitamos. Entonces, Marshall va creyendo cada vez más y priorizando cada vez más el poder aéreo, ¿verdad? Y eso es lo que va a limitar al ejército estadounidense a 90 divisiones y va a terminar favoreciendo la creación de la FEB, como ya mencionamos. Y entonces, ¿te gustó el contenido? ¿Quieres seguir viendo no solo esta, sino muchas otras clases? Esta semana habrá más. Entonces, inscríbete. Inscríbete en nuestro curso Brasil en la Segunda Guerra. Puedes pagar por Pix o puedes dividirlo hasta en 12 pagos con tarjeta para que la mensualidad quede así de pequeñita, mira. Y el enlace lo encuentras en la descripción o escaneando el código QR que está en la pantalla. Así que no pierdas tiempo, ven a estudiar con nosotros. Te espero allá.